Buenas tardes, nosotros somos estudiantes de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca de quinto semestre y el tema a tratar es el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas y la producción de progesterona, estradiol, testosterona y gonadotropina coriónica humana. De manera general, este eje comienza en el hipotálamo por algún estímulo externo, donde se va a producir hormona liberadora de gonadotropinas que va a ir a actuar a la adenohipófisis para la producción de hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante. La hormona liberadora de gonadotropinas va a ir a estimular pues, a las células gonadotropas, que son las encargadas de producir estas hormonas. Posteriormente, estas hormonas ejercerán funciones específicas a nivel de ovarios y de testículos, además de promover la producción de diferentes hormonas específicas. En la adenohipófisis, las células basófilas son las responsables de producir la hormona folículo estimulante y la hormona luteinizante, es decir, estas células basófilas son las que van a ser estimuladas por la hormona liberadora de gonadotropinas producida en el hipotálamo. De manera general, las hormonas gonadotropinas controlan funciones reproductivas específicas como la producción de espermatozoides, maduración del óvulo, intervienen en el proceso del ciclo menstrual y controlan características sexuales a nivel femenino y masculino. Estos son los ejes a nivel de ovario y de testículo, entonces en el hipotálamo las neuronas KISS son las encargadas de recibir los estímulos y de la posterior liberación de la hormona liberadora de gonadotropinas que va a ir a actuar en la hipófisis y va a producir la folículo estimulante y la luteinizante. La hormona luteinizante lo que va a hacer es que va a permitir la generación del cuerpo lúteo. Esto se da cuando ocurre el proceso de ovulación gracias a la luteinizante y posteriormente hay una producción de progesterona. Mientras que la folícula estimulante va a permitir la maduración del folículo y va a permitir que por parte de las células granulosas se produzca el estradiol o los estrógenos y la inhibina, que va a generar un feedback negativo en el hipotálamo, haciendo que se detenga la producción de hormona liberadora de gonadotropinas. A nivel de testículos, la neurona KISS también es la encargada de recibir los estímulos a nivel de hipotálamo. Posteriormente se va a dar la liberación de hormona liberadora de gonadotropinas que va a ir a actuar a la hipófisis y por medio de la red capilar va a haber una liberación de la hormona luteinizante y de la folículo estimulante. La folícula estimulante va a ir a estimular a las células de Sertoli para producir inhibina y la luteinizante va a ir a estimular a las células de Leydig para producir testosterona. La testosterona y la inhibina ambas tienen un feedback negativo, pero la testosterona pues tiene un feedback negativo sobre el hipotálamo, haciendo que pues se tenga la producción de hormona liberadora de gonadotropinas, mientras que la inhibina tiene un feedback negativo sobre la hipófisis, para que se detenga la producción de las gonadotropinas como tal. A nivel de funciones específicas, pues la FSH va a ir a actuar a nivel de óvulo y a nivel de testículo. A nivel de óvulo lo que va a hacer es que va a permitir la maduración del óvulo como tal y a nivel de testículo va a permitir la maduración de los espermas, es decir, va a permitir la espermatogénesis. La LH también va a actuar a nivel de óvulo y de ovario. A nivel de óvulo lo que va a hacer es que va a permitir la ovulación, es decir, la generación del cuerpo lúteo y va a permitir a nivel de testículo la producción de testosterona, que es muy importante para el desarrollo de los testículos y de la próstata. De manera general, cuando hay anomalías en la producción de la hormona folículo estimulante y de la hormona luteinizante, se pueden generar alteraciones pues, a nivel de desarrollo. Las personas pueden presentar anovulación o se puede presentar el síndrome de Turner, que se caracteriza también por un desarrollo deficiente. Estas hormonas, tanto la luteinizante como la folículo estimulante, se pueden determinar en pruebas estáticas, que básicamente lo que van a hacer es
determinar pues valores basales de estas hormonas. ¿Esto para qué se hace? Para estudios o diagnóstico de amenorrea, anovulación. También se hacen estudios para pacientes que son estériles y para el diagnóstico de la pubertad precoz. Bueno, la testosterona pues es una hormona esteroidea que se produce pues en los testículos y es muy importante para el desarrollo adecuado de los tejidos masculinos, que son pues en este caso los testículos y la próstata. Pueden haber también alteraciones y pues la testosterona puede no producirse o haber una deficiencia. Y esto pues genera algo que se denomina hipogonadismo. Este hipogonadismo como consecuencia puede causar disfunción eréctil, insuficiencias en la cantidad de espermatozoides y reducción en el impulso sexual. Si esta deficiencia es crónica, lo que puede generar es un debilitamiento en los huesos y una reducción en el tamaño de los testículos y pues obviamente alteraciones del estado anímico. De igual manera también existen determinaciones analíticas de pruebas estáticas de esta hormona que también básicamente lo que hace es determinar niveles basales y esto se hace principalmente para el diagnóstico de hirsutismo e hiperandrogenismos. El estradiol o los estrógenos son pues hormonas súper importantes porque esta hormona permite la reconstrucción del endometrio que se destruyó en el ciclo menstrual anterior. Esto es importante porque pues es necesario crear un nuevo endometrio para permitir la implantación correcta del óvulo que posiblemente pueda ser fecundado y pues nada, crear como este ámbito propicio para el desarrollo de un embarazo. De igual manera, también hay determinaciones analíticas de pruebas estáticas en donde lo que se mide es el 17-beta estradiol y esto se hace para determinar o diagnosticar una hiperestimulación ovárica o también se hacen estudios iniciales de esterilidad. La progesterona. La progesterona lo que va a hacer es que va a mantener el endometrio en ese lugar. Después de que el endometrio ha aumentado de tamaño, es importante pues que se mantenga en este lugar. De otro modo, pues habría sangrados continuos durante todo el mes. De igual manera también hay determinaciones estáticas de la progesterona y esto pues se hace para el diagnóstico de ciclos irregulares o para el estudio de pacientes estériles y de la amenorrea. La hormona gonadotropina corénica humana subunidad beta es la que es producida por la placenta y esta tiene una función principal y es mantener el endometrio en su lugar. Esto que va a hacer pues va a permitir como que se lleve a cabo un buen desarrollo del embarazo y digamos que va de alguna u otra forma a impedir algún aborto por desprendimiento de la placenta. A nivel de determinaciones analíticas también hay pruebas estáticas en donde lo que se hace es medir pues esta hormona mediante el método de Lisa y su utilidad diagnóstica es porque también se utiliza como marcadores de cromosomopatías y eh, pues para la determinación de si hay o no un embarazo. La utilidad clínica en el estudio de este eje se basa en la evaluación de la pubertad femenina y alteraciones del ciclo menstrual, principalmente amenorrea, hiperandrogenismo, causas de esterilidad y seguimiento de las técnicas de reproducción asistida. Dentro de las pruebas dinámicas para evaluar este eje tenemos el test de citrato de clomifeno o NABOT. Este test sirve para determinar si la mujer tiene una buena reserva ovárica y consiste en la administración de 100 miligramos de citrato en los días 5 al 9 del ciclo y la determinación de las concentraciones de FSH los días 3 y 10. Se consideran las mujeres con baja respuesta ovárica si la FSH del día 3 o 10 es mayor a 14 o la suma de las dos es mayor a 26. Otro test es el de estimulación de hormona liberadora de gonadotropina. Allí se va a administrar 100 microgramos de hormona liberadora de gonadotropina sintética. Se va a determinar la LH y FSH basal a los 30 y 60 minutos. Allí se va a doblar el nivel de gonadotropinas. La utilidad del diagnóstico
es el diagnóstico diferencial de hipogonadismo hipogonadótropos. Es positivo si es de origen hipotalámico y negativo de origen hipoficiario. Este test nos va a mostrar la pubertad precoz, donde si la LH aumenta es pubertad precoz central y si la LH no aumenta es pubertad precoz periférica. El siguiente test es el test de hormona adrenocorticótropa, que es independiente del ciclo menstrual. Allí se va a administrar la hormona adrenocorticótropa sintética. Esta va a estimular el metabolismo de las hormonas suprarrenales. Se va a determinar la 17-hidroxiprogesterona y su significado es que si sus cifras superiores a 6 nanogramos sobre mililitro indican hiperplasia suprarrenal congénita. Su utilidad es el estudio de hiperandrogenismos. Finalmente, el test de supresión nocturna con dexametasona se realizan dos tests. El test corto se basa en 1 a 2 miligramos de dexametasona a las 23 horas y se va a medir el cortisol, la testosterona y el sulfato de DEA a las 8 horas. El test largo se basa en 2 miligramos por día en 7 días y la medición de 17-hidroprogesterona. Su significado es que su disminución de testosterona y sulfato de DEA a la mitad es un origen suprarrenal y el descenso de la sulfato de DEA y cortisol, testosterona, sin cambios dan origen ovárico. El no descenso nos da un síndrome de Cushing o un tumor y su finalidad o utilidad es el estudio de hiperandrogenismos y el menor al 1% de falsos negativos para el diagnóstico de síndrome de Cushing y el 13%. Vamos a iniciar con la presentación del artículo. Este artículo se trata de un caso clínico de un paciente quien ya había sido diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1 y es diagnosticado de síndrome de Klinefelter en este artículo. Entonces, para contextualizar, el síndrome de Klinefelter es una aneuploidía cromosómica en el que en el cromosoma 23 se va a presentar una copia extra del cromosoma X. Esto lo que va a generar es una ginecomastia, es decir, un agrandamiento de pechos, va a generar un hipogonadismo, es decir, testículos pequeños, y una azoospermia, es decir, alteraciones en la espermatogénesis. Va a estar acompañado de otras características que básicamente son alteraciones del desarrollo de las características secundarias sexuales masculinas. El síndrome de Klinefelter presenta una concurrencia con diabetes mellitus tipo 1. No hay una explicación aún de por qué esto se produce. Tiene una prevalencia muy alta del 44% para desarrollar síndrome metabólico y con esto también va a aumentar la incidencia para el desarrollo de la diabetes mellitus tipo 2 y a riesgos cardiovasculares. En cuanto al caso clínico, este paciente de sus 39 años fue diagnosticado con diabetes mellitus tipo 1 al presentar glucemias altas del 8% y requerimientos altos de mayor de 100 unidades de insulina. Al examen físico era un paciente hipertenso quien estaba siendo controlado con telmisartán con una presión arterial de 145 sobre 59 miligramos de mercurio. Presentaba también obesidad central, 88 centímetros, y tenía microtestículos y vello púbico delgado. Sin embargo, su pene estaba dentro del rango del tamaño normal y no se observó ginecomastia. Este paciente había estado casado por 30 años, pero no había tenido hijos. Entrando en cuanto a los exámenes de laboratorio, este paciente dio indicios de tener la hiperinsulinemia, ya que presentaba una resistencia a la insulina mostrado por una glucosa elevada. Además de esto, tenía anticuerpos antiinsulina y también tenía elevados los anticuerpos GAD. Bueno, por otro lado, en cuanto a las hormonas, presentó alteraciones en la hormona luteinizante y en la folículo estimulante, y estas se presentaban muy elevadas. Sin embargo, su testosterona estaba muy disminuida. A este paciente, ya entró en esta parte, a este paciente se le realizó una prueba dinámica. Esta prueba dinámica fue con el fin de mirar en qué nivel del eje estaba afectada.
¿sí? Entonces se le administró 15.000 unidades de gonadotropina coriónica humano durante 3 días, con el fin de que se estimularan sus células de Leydig y incrementara la producción de testosterona, ya que estaba tan disminuida. Entonces, el examen, para que sea normal, la testosterona tiene que dar dentro de las 300 nanogramos por decilitro. Sin embargo, este paciente, como se muestra aquí, continuó con la testosterona disminuida en 0.96 nanogramos sobre mililitro. Entonces, este paciente, en conclusión, no aumentó su testosterona y por tanto se fue diagnosticado con un hipogonadismo primario. A este paciente también se le realizó un análisis cromosómico en el que indicó el cariotipo del cromosoma 47XXY. Por lo tanto, inmediatamente se le diagnosticó el síndrome de Klinefelter. Además de esto, una tomografía computarizada también mostró una atrofia testicular bilateral, cálculos renales y la adiposidad abdominal subcutánea que ya se había mencionado. Entonces, por todos estos factores, el paciente fue diagnosticado con síndrome de Klinefelter. Entonces, digamos que lo de resaltar de este artículo es que este paciente se le predijo este hipogonadismo con la presencia de este síndrome de Klinefelter, basado porque presentaba una adiposidad abdominal y un requerimiento exageradamente alto de insulina de 100 unidades. Entonces, en un estudio realizado a 895 pacientes japoneses con síndrome de Klinefelter, 61 de ellos fueron diagnosticados con diabetes mellitus tipo 2 y al menos 20 fueron tratados con insulina. Para resaltar, también hay una relación con el síndrome autoinmune para los pacientes con este síndrome. Hay una alta probabilidad de que desarrollen enfermedad de Addison, diabetes mellitus tipo 1, como se dijo, lupus eritematoso. Bueno, en cuanto al tratamiento, entonces este paciente fue tratado con pioglitazona y también con tiosolidinas. No se trató con testosterona, ya que este paciente podría aumentar el riesgo de cáncer de próstata. Entonces, por esta razón no se le dio una administración hormonal. El tratamiento de él consistió en administrarle medicamentos en el que él pudiese bajar esa resistencia insulínica, y este papel lo estaba cumpliendo las tiosilidinas.